Ante la exigencia que han hecho al gobierno de la República diferentes asociaciones sindicales del país para que derogue la ley de empleo por hora, reacciona este reconocido abogado, quien considera una buena opción la petición de los obreros, ya que según él, esta ley se ha convertido en un gran negocio para la empresa privada y sector público, que pagan salarios miserables y de esta forma cercenan los derechos fundamentales de los trabajadores. Mire, la Central General de Trabajadores es un ente, ¿verdad?, de orden campesino. Ellos viven pegados a las entrañas del trabajo, del yunque, del quehacer laboral en el campo. Resulta que he estado precisamente escuchando sobre ese tema y la Central General de Trabajadores al inicio, ¿verdad?, como que se prestaron para juegos que de repente creían que iban a salir bien. Pero en este momento, cuando se pasa de la teoría a la praxis, en otras palabras, de la teoría a la práctica, entonces nos damos cuenta que la práctica es otra cosa. Nosotros podemos aprender en la vida muchas teorías, ¿verdad?, pero cuando la tratamos de materializar en el campo real de los hechos, nos damos cuenta que es diferente. Ese es el caso de la CGT. Al inicio, ¿verdad?, muchas instituciones de carácter gremial, campesina, se han prestado para el gobierno, ¿verdad?, tomar decisiones que al parecer son buenas, pero en el fondo son lesivas. Y esa es una de las cosas, mire. Por ejemplo, el trabajo por hora al inicio se creyó que era una forma que beneficiaba a la gran mayoría de aquellas personas que no tienen un trabajo formalizado, es decir, que trabajan de vez en cuando para hacer así, claro. Pero el problema es que si nos vamos, por ejemplo, al contexto de la ley, el Código del Trabajo no contempla ese tipo de figuras laborales, contempla un trabajo, ¿verdad?, que establece que todo trabajador contratado de manera verbal, porque los contratos de acuerdo a la ley pueden ser verbales o escritos. Entonces, pero esta figura, ¿verdad?, ha venido a dañar porque cuando el trabajador está 2 años, 3 años, 4 años trabajando con esa figura de contratación por hora, entonces se le quitan los derechos, ¿verdad?, de los derechos a prestaciones sociales y otros más que son inherentes al trabajador. Es más, una contratación de ese tipo es de carácter espontánea. El patrono se reserva el derecho de contratarlo 1 o 2 veces o no seguirlo contratando. Entonces esto no ha venido a ser una solución en el país, sino más bien ha venido a dañar el fuero directo de lo que es trabajador-patrono. En ese sentido, ¿verdad?, creemos que debe ser un tema de gobierno, un nuevo gobierno que entre, ¿verdad?, administrar los asuntos del país, debe retomar ese tema, para no engañar a la gente que realmente vive del día a día, sino buscar espacios que puedan dar, ¿verdad?, oportunidades al ciudadano, a la población, de acuerdo a sus condiciones y a sus capacidades, para que tenga una oportunidad de empleo digno con todos los derechos que establece el Código del Trabajo y otras leyes. ¿Es oportuno el momento, abogado, para solicitar que se elimine la ley de contratación por hora en nuestro país, ya que los empresarios han dicho que están asfixiados debido a la crisis que se está viviendo? Sí, puede ser una coyuntura, pero acuérdese que la empresa privada del país obedece a intereses macroeconómicos, ¿verdad?, en contubernio con el gobierno. Eso es así. Son pequeñísimos sectores los que obedecen, ¿verdad?, a intereses que van inclinados a favorecer a la sociedad hondureña. Entonces, en este momento se puede dar ese fenómeno de que se pueda anular esa ley de contratación por hora. Sin embargo, como el gobierno siempre actúa con acción populista, el gobierno jamás va a querer, a través del Congreso, ¿verdad?, derogar un decreto de esa magnitud, porque con eso ellos hacen populismo. Recuérdese que quien tiene las mayores oportunidades de contratación en este momento de todos los partidos es el Partido Nacional. Y esa es una ley que les permite, al momento de la elección, traer un montón de gente necesitada, porque es cierto, vivimos en una sociedad necesitada de empleo. Entonces con eso, ¿verdad?, ganan buen crédito, ganan votos, y entonces la ley no les conviene a la empresa privada y mucho menos al gobierno derogarla en este momento. Para Canal 23, con imágenes de Eric Llanes, Rolando Díaz Hernández.